Hola, bienvenidas al módulo Pensamiento Matemático de nuestro diplomado. Quiero iniciar con esta reflexión que hizo Irma Fuenlabrada en el 2005 respecto a la importancia que tiene nuestra labor como maestras. Si me permiten, voy a leer. Lo que los niños aprenden en cuanto a los contenidos disciplinarios y lo que piensan acerca del aprendizaje, qué significa aprender y para qué se aprende, depende de la manera como la maestra lleve a cabo la enseñanza y de su actitud frente al grupo en general y frente a cada niño en particular. ¿Por qué quise hacer esta reflexión? Es muy importante que nosotras como docentes sepamos que depende mucho de nuestras actitudes hacia las matemáticas, hacia la aritmética, hacia la geometría en específico, es lo que nuestros niños van a pensar, se les va a facilitar o no se les va a facilitar. Entonces tenemos un gran camino que mostrar y una actitud positiva hacia estos temas y por supuesto que a los demás. También es importante para mí que sepamos que es muy importante que cada una de nosotras y cada uno de los niños esté consciente de la percepción de sus propias capacidades, es decir, que nosotras entendamos cuáles son nuestras capacidades y que los niños también reconozcan cuáles son las suyas. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque el que yo reconozca mis capacidades fortalece mi autoestima y propicia que yo aprenda. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a un poquito la historia del mapa curricular. En el campo de formación, ustedes recuerdan que en el mapa curricular vienen en diferentes campos de formación. En esta ocasión solo voy a tocar el campo de pensamiento matemático en general, en el mapa que articula toda la educación básica. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que pensar y recordar siempre que nosotros estemos trabajando con pensamiento matemático es que nuestra herramienta fundamental de trabajo es el razonamiento. Es decir, en el mundo en el que vivimos es necesario que nosotros tengamos, conozcamos, aceptemos, reconozcamos diferentes visiones de la realidad y entonces estas visiones también van a poder proponer diferentes soluciones a los problemas que nos enfrentemos. Para poder brindar estas formas de solución a los problemas, es necesario que nosotros razonemos qué es aquello que tenemos enfrente, cuál es el problema que tenemos que solucionar. Y bueno, cuando nosotros proponemos una solución, lo que estamos haciendo es plantear matemáticamente simbolismos y correlaciones. Por supuesto que hay que recordar que el mapa curricular nos habla desde preescolar hasta la secundaria pasando por primaria. Esta cuestión de representar la solución para establecer simbolismos y correlaciones mediante el lenguaje matemático es algo que se propone el campo de formación en estos tres niveles, en toda la educación básica. Pero aquí lo importante es que nosotros desde preescolar mantengamos siempre atentas nuestra mente siempre abierta, siempre propiciando que los niños razonen, que los niños den diversas soluciones a los problemas que se enfrentan. Bueno, aquí ustedes tienen el campo de formación de pensamiento matemático en que comprende. Por supuesto que está la aritmética, la geometría, la interpretación de información, los procesos de medición. Ya más adelante se encuentra, por supuesto, que el lenguaje algebraico y lo que busca la educación básica es que de un razonamiento intuitivo lleguemos a uno deductivo. Y por supuesto que tengamos formas de buscar información y de cómo representarla. Todos estos temas, digamos, todas estas áreas dentro del campo de formación de pensamiento matemático tienen diferentes niveles de complejidad. Por supuesto que nosotros vemos aritmética en preescolar, pero no la vamos a ver tan avanzada como la va a ver un chico de segundo o tercero de secundaria.
Por ejemplo, también en procesos de medición, a lo mejor a nosotros nos tocan medidas no convencionales, pero tenemos que acercar al chico a que este preescolar sepa que existe algo que se llama medición y que él sepa para qué le sirve medir. Por ejemplo, esta lámina únicamente es para que ustedes vean cómo se desglosa el campo de formación de pensamiento matemático. Bueno, este campo de formación tiene énfasis en 3 elementos. El primero es la solución de problemas. Esto va de la mano con el razonamiento, es decir, en la vida nos enfrentamos a diversos problemas. Si yo acostumbro a mi preescolar a resolver, a proponer soluciones ante estos problemas, yo estoy asegurando que este chiquito está razonando, y recordemos que el razonamiento es una herramienta fundamental en el pensamiento matemático. El segundo elemento en el que pone énfasis este campo es la formulación de argumentos para explicar resultados. Esto es muy importante porque muchas veces nos conformamos con tener el resultado correcto y se acabó. Es decir, si nosotros le planteamos un problema a algún niño, supongamos que le estamos diciendo Luisa tiene 3 manzanas y Juan tiene 2. ¿Cuántas manzanas tienen entre Luisa y entre Juan? Y entonces tal vez una niña diga 5 y otro niño diga también 5, y nosotros es en lo único que ponemos atención, cuando a lo mejor el segundo niño que respondió 5 solo mencionó ese número porque lo escuchó de la compañera. Es decir, necesitamos pedir resultados, pero también saber cómo se obtuvieron, poner no en tela de juicio, pero sí preguntar cómo llegaron, saber cuál es el procedimiento que cada uno de nuestros chicos tiene para llegar a la solución, sea correcta o incorrecta, de un problema que tienen. El chiste es que ellos argumenten sus razones para tener el resultado que hayan mencionado. Y bueno, el último elemento en donde pone énfasis el pensamiento matemático es el diseño de estrategias y procesos para tomar decisiones. Es decir, los niños cuando están construyendo el razonamiento numérico, ellos comienzan a adquirir estrategias más elaboradas. Por ejemplo, a lo mejor un chico de tercero de preescolar dice, no, bueno, pues primero cuento 5 porque 5 ya los tengo, y después le agrego 2. Mientras otro chico dirá, bueno, yo tengo 2 y le agrego 5, entonces serían 3, 4, 5, 6, 7, pues mi resultado es 7. Es decir, cada uno de nuestros chicos va tomando atajos, por llamarlo de alguna manera, para solucionar los problemas, para tomar decisiones, para decidir cuál es el camino más acertado y en ocasiones más corto, nosotros le llamamos más económico, la estrategia más económica para dar solución a ciertos problemas. Bueno, el pensamiento matemático como campo de formación nos maneja 4 competencias específicas. Aquí las tenemos. La primera es resolver problemas de manera autónoma, es decir, como ustedes pueden ver, hay una coherencia con la lámina anterior en donde yo necesito saber el razonamiento de este alumno para saber cómo llegó a dar tal resultado, y entonces es de forma autónoma, es decir, cada quien tiene su procedimiento para dar un resultado. La segunda competencia es comunicar información específica, es decir, cómo hago yo para comunicar aquella información que me sirve, y aquí podríamos pensar tal vez en las gráficas. Un chico de preescolar, por supuesto que puede interpretar gráficas, por supuesto que puede mostrar información en gráficas. La pregunta sería, ¿saben cómo hacerlo? ¿Saben para qué sirve? Y bueno, las otras 2 competencias específicas es validar procedimientos y resultados y manejar técnicas eficientemente. Es decir, también va de la mano con las estrategias económicas que mencionábamos hace un momento, en donde esta es mi estrategia y mi estrategia me lleva de manera rápida a un resultado acertado, pero yo no me puedo confiar plenamente en
en esta técnica o en esta estrategia. Yo necesito validar mi resultado, yo necesito comprobar que estoy en lo correcto. Por supuesto que estamos hablando de pensamiento matemático. En esta lámina nosotras podemos ver que, bueno, pensamiento matemático está dividido en cuatro temas, en 4 ejes, podríamos llamarlo así, en donde el primero es el sentido numérico y el pensamiento algebraico. El sentido numérico y pensamiento algebraico lo que nos lleva o lo que nos propone es primero que conozcamos los sistemas de numeración y que solucionemos problemas. Vaya, estos 2 elementos tienen que ver con el sentido numérico y el pensamiento algebraico. El segundo eje, por llamarlo de alguna manera, es forma, espacio y medida. En forma, espacio y medida, lo que nosotros tendríamos que hacer es medir y comparar longitudes, tanto con medidas convencionales como no convencionales. El manejo de la información es en general, es decir, nosotros queremos manejar la información de una forma económica, de una forma veraz, de una forma oportuna. ¿Cómo interpreto la información que se me presenta? ¿Cómo razono la información que se me presenta? Y también cómo la coherencia que yo tengo al expresarla, al graficarla, por ejemplo. Y bueno, el último eje es la actitud hacia las matemáticas. ¿Qué es esto de la actitud hacia las matemáticas? Bueno, si nosotros hemos estado reiterando que el razonamiento es nuestra herramienta fundamental para pensamiento matemático, o nos referimos a la actitud hacia las matemáticas. Yo tengo un razonamiento matemático y así con ese razonamiento matemático actúo ante las cuestiones matemáticas que se me presenten. Bueno, ¿qué pasa con la finalidad del pensamiento matemático como campo formativo? Bueno, lo que buscamos en preescolar es que los niños utilicen los principios del conteo, más adelante vamos a hablar de ellos, que reconozcan la importancia y la utilidad de los números en la vida cotidiana, es decir, en todas las situaciones hay matemáticas, en muchas de esas situaciones vemos números. Entonces, ¿qué tanto los niños saben de la utilidad de estos números en las diversas situaciones que se presentan? También que se inicien en la resolución de problemas, igualar, agregar, quitar, también lo vamos a ver más a detalle en unas cuantas láminas. Y, bueno, pues aquí está, que apliquen estrategias para agregar, reunir, quitar, igualar y comparar colecciones. Es decir, cuando ellos agregan, reúnen, quitan, igualan y comparan, ellos están muy probablemente resolviendo problemas. A lo mejor yo no les tengo que decir suma o resta, pero sí le digo reúne, junta, tantos elementos, quítale tantos elementos. Más adelante tal vez podríamos empezar a conocer el signo de suma y de resta e incluso las palabras, las que reconocemos como operaciones básicas. Bueno, en el pensamiento matemático, respecto nada más a las nociones espaciales, nosotros tenemos que, bueno, el pensamiento matemático favorece el desarrollo de estas nociones espaciales. ¿Y para qué nosotros queremos que los niños favorezcan o tengan estas nociones espaciales? Bueno, pues para que ellos establezcan relaciones con el espacio, con los objetos y entre objetos. Y entonces, cuando los niños son capaces de establecer relaciones entre ellos mismos y los objetos o entre los propios objetos, ellos es altamente probable que ellos entonces puedan reconocer los atributos de las personas, de los objetos y también que puedan comparar entre ellos. Entonces, bueno, no hay que dejar de lado la importancia de las nociones espaciales dentro del pensamiento matemático. Y bueno, con esto concluyo lo que es el mapa curricular dentro de la educación básica y ahora sí me voy a pensamiento matemático tal cual lo propone solamente en preescolar nuestra guía de preescolar. ¿Qué pasa con la intervención educativa? Vamos a empezar con intervención educativa. Y entonces lo que nosotros tendríamos que hacer como docentes es que nosotros podamos vincular las actividades matemáticas que surgen de una manera informal y espontánea para llevar a los chicos al razonamiento matemático. Es decir, de una situación de juego,
en donde las matemáticas están inmersas de forma informal, valga la redundancia, y se dan de forma espontánea, yo aprovecho esta situación para llevar a los chicos a iniciar su razonamiento matemático. Ahora, ¿cuáles son las nociones que yo tengo que trabajar en preescolar? Porque estas nociones son aquellas que me llevan a entender las matemáticas más adelante en la primaria y en la secundaria. Bueno, pues yo tengo que favorecer como docente de preescolar las nociones numéricas, es decir, el número, las nociones espaciales y las nociones temporales. Muchas veces le damos importancia a al número y dejamos de lado las nociones espaciales y temporales sin importar que estas también son un eje crucial en las nociones matemáticas de cualquier individuo. Entonces, yo les encargo mucho que trabajemos en preescolar las nociones numéricas, las nociones espaciales y las nociones temporales. Bueno, ahora sí llegamos a lo prometido es deuda, al conteo. ¿Qué es esto del conteo? Bueno, el conteo es contar, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué es contar? Es una herramienta básica para el pensamiento matemático. Si un niño no sabe contar, tiene errores al contar, el niño no desarrollará óptimamente su pensamiento matemático. Son 5 los principios del conteo. La correspondencia 1 a 1 significa que a cada objeto que yo estoy contando le corresponde una etiqueta. Por ejemplo, 1, 2, 3. A cada uno de mis dedos le corresponde una etiqueta. En este caso es numérica, por supuesto. Y relevancia del orden significa que no importa que yo empiece a contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o que separe las fichas a lo mejor tal vez por colores. Siempre, si yo cuento la misma colección, siempre me dará el mismo número. Si yo tengo 6 fichas siempre me dará 6, independientemente de en dónde las empiece y en dónde termine mi conteo. El orden estable se refiere a decir la serie numérica oral en el orden en el que todos las conocemos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. A veces cuando los niños empiezan a contar suelen saltarse algún número y esto nos está diciendo que, bueno, aún no hay el orden estable. La cardinalidad es el principio de conteo que a mí me parece más digamos, más elevado. Cuando los niños tienen cardinalidad, me parece que ya tienen los otros 4 principios de conteo. Esto significa que el último número nombrado de la colección es aquel que me dice cuánto hay, es el que me reúne. Por ejemplo, si yo levanto esta cantidad de dedos, yo digo 1, 2, 3, 4. La última etiqueta, el último número que yo dije, me representa el total de este conjunto. Y bueno, por último está la abstracción. La abstracción significa que yo puedo contar los objetos independientemente de sus características físicas. Yo puedo contar una llave, una pluma, un celular, una hoja, una taza de café. Vaya, los objetos se cuentan independientemente de su color, de su forma, etcétera. Bueno, ahora sí, hay 2 habilidades básicas en el campo formativo de pensamiento matemático. La primera habilidad es la abstracción numérica. Lo que nos pide la abstracción numérica, vaya, se refiere a los números. Entonces, ¿qué pasa con la abstracción numérica? Tiene que ver con los principios de conteo que vimos previamente y también se refiere a los procesos por los que los niños perciben y representan el valor numérico en una colección de objetos. Es decir, esta etiqueta verbal que yo dije 4, o tal vez cómo percibo una tarjetita en donde esté la grafía del número 4. Es decir, cómo el niño abstrae, cómo el niño percibe y también cómo representa algún número. Y la otra habilidad básica es el razonamiento numérico. Aquí nos referimos a cuáles son, cómo hago yo para transformar los datos que se me presentan, la información que se me presenta, cómo la hago yo para transformarla y tener un resultado diferente. Es decir, básicamente el razonamiento numérico en preescolar me está hablando de problemas matemáticos, de situaciones que yo tendría que resolver. Y para resolver diversas situaciones, por supuesto que yo tengo que generar técnicas, estrategias para contar. No es lo mismo que yo cuente del número mayor,
¿no? Como en el ejemplo que yo les ponía, bueno, si tengo 5 y tengo 2, pues empiezo por el mayor, porque ya tengo 5, ya nada más agrego tal vez 2. O no es lo mismo que yo cuente de 1 en 1, que si logro contar de 2 en 2. Vaya, cada uno de nuestros alumnos y cada una de ustedes seguramente tiene diferentes estrategias, diferentes técnicas para contar y se las podemos transmitir a nuestros preescolares. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con esto de los usos en la vida cotidiana. Yo les mencionaba hace un momento que en la vida cotidiana hay matemáticas, en todo hay matemáticas. ¿Qué pasa con los números específicamente? Bueno, pues los números sirven para contar, sirven también como un código, es decir, yo sé que el número 10 representa a tal jugador de la selección mexicana, yo sé que el número 387 significa la placa de un automóvil que veo todos los días o la ruta de un microbús que tengo que tomar para llegar a mi trabajo, etcétera. Yo también sé que el número 23, por ejemplo, significa el número de la casa en la que vivo, o que si yo veo en el supermercado un precio, ese precio, no sé, 19 pesos me costarán estas galletas, la información nutrimental que yo encuentro en los empaques, es decir, los números sirven como un código, nos dan información, representan algo de los objetos, de las relaciones que tenemos con los objetos. Y bueno, también está el uso como ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto. Esto, por ejemplo, lo podemos trabajar mucho en competencias, en algún maratón, quién fue el primer lugar, quién fue en segundo lugar, o cuando nosotros hacemos una fila, una hilera de nuestros chicos, primero va a estar fulanito de tal, en segundo lugar tenemos a merenganita, etcétera. Entonces, bueno, con estos 3 usos de los números en la vida cotidiana, nosotros tenemos muchas experiencias que proponerle a nuestros niños. Recordemos, sirven para contar, sirven como código y tenemos que trabajar los números ordinales. Ahora, ¿qué pasa con las nociones espaciales? Bueno, las nociones espaciales, como lo habíamos mencionado, es la relación que yo tengo, bueno, que un niño establece entre él y el espacio con los objetos y también entre los objetos, es decir, la relación que hace una persona con el espacio, la relación que hace una persona con algún objeto o la relación que hace alguna persona entre objetos. ¿Para qué me sirven estas relaciones? Para que entonces yo conozca los atributos y sea capaz de comparar. ¿Para qué quiero conocer atributos de diferentes elementos y comparar? Pues porque son los conceptos básicos para trabajar forma, espacio y medida, que como ustedes saben, un aspecto de pensamiento matemático es número, que ya lo vimos, y el otro es forma, espacio y medida, que generalmente lo tenemos un poquitito abandonado. Entonces, trabajemos también estos conceptos, trabajemos la relación primero que hay entre los niños y el espacio y entre los niños y los objetos para poderles dar paso al trabajo y a los aprendizajes esperados del aspecto forma, espacio y medida. Cuando los niños reconocen atributos y son capaces de comparar, entonces son capaces de reconocer y nombrar los objetos de su mundo inmediato, es decir, nos pueden decir las cualidades y las propiedades geométricas, nos pueden dar de algún objeto, nos pueden dar referentes de ubicación, pueden estimar distancias, pueden imaginar soluciones. Es decir, nosotros cuando trabajamos forma, espacio y medida, estamos abriendo la otra puerta del pensamiento matemático, que es igual de importante, igual vaya, que también es una base tal cual lo es número. Entonces, las invito a no dejar de lado estas nociones espaciales y a reconocer la importancia que éstas tienen en el preescolar. Ahora, específicamente de ubicación espacial, bueno, nosotros tenemos que trabajar 4 relaciones de ubicación. Aquí las tienen. La primera es orientación, después es proximidad, la tercera es interioridad, y la cuarta es direccionalidad. Entonces, nosotros estamos
estamos trabajando mucho y todos los días tenemos que trabajar para que los niños utilicen el lenguaje adecuado para referirse a las relaciones, a las posiciones, a los puntos de referencia. Entonces es importante que los niños nos digan, y podemos jugar al tesoro, por ejemplo, o a veo. Entonces veo algo que está lejos de la puerta, dentro de la caja roja, o da 3 pasos hacia la derecha, mira hacia arriba, etcétera, etcétera. Tenemos que utilizar nosotras el lenguaje adecuado para que los niños sean capaces de referir estas relaciones que ellos están construyendo también con el lenguaje adecuado. Bueno, ahora también vemos qué pasa con las relaciones espaciales. Bueno, las relaciones espaciales favorecen la construcción de tres elementos. El primer elemento es el sentido de sucesión u ordenamiento, es decir, cuando nosotros hablamos de secuencias, del primero al último o del último al primero, y entonces yo ya sé trabajar, por ejemplo, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, o a lo mejor triángulo grande, cuadrado pequeño, triángulo grande, cuadrado pequeño. Es decir, que los niños sean capaces de tener una secuencia de objetos y de formas en seguir una secuencia en un patrón que yo les pongo. Otra forma de trabajar esto, bueno, es que ellos hagan una pulsera, hagan un collar, siguiendo un patrón que la maestra proponga. El otro elemento es el de separación, es decir, es la habilidad de que un objeto se puede dividir en partes. ¿Cómo lo podemos trabajar? Aquí yo les escribo, bueno, lo podemos trabajar con rompecabezas, conseguir las instrucciones para armar un objeto, para reproducir un modelo. Es decir, si yo quiero si yo quiero dibujar a esta muñeca, yo la puedo separar por el ojo, la nariz, la boca, los brazos. Estoy armando un modelo en una superficie plana, o estoy armando un objeto, por ejemplo, si yo armo un coche de juguete, o estoy armando el rompecabezas. ¿Por qué es importante que los niños tengan el elemento de separación? Para que mucho más adelante en la primaria ellos reconozcan el elemento que nosotros conocemos, el proceso aritmético que nosotros conocemos como parte, todo. Es decir, el número 10 yo lo puedo formar con 10 y 0, pero también con 5 y 5, pero también con 6 y 4, pero también con 3 y 7, etcétera. Entonces, si en preescolar trabajamos que un objeto se compone de diferentes partes, nosotros estamos sentando la base para que los niños puedan descomponer el número más adelante. Y bueno, el último es la representación. Cómo yo represento en un plano estas relaciones que yo tengo en el espacio o que yo observo entre algún objeto y otro objeto. Entonces, bueno, es importante que los niños representen croquis, representen un mapa para buscar algún tesoro, algún objeto perdido, escondido, etc. Estos 3 elementos desarrollan la percepción geométrica, y entonces también vemos la relación entre las partes y el todo, entre las partes que construyen un objeto. Bueno, el pensamiento matemático es muy importante que nosotros atendamos la recomendación de nuestro programa en la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque dice: la forma de trabajo en pensamiento matemático es individual, específicamente cuando armo o construyo algo. ¿Por qué es muy importante que el trabajo sea individual en el pensamiento matemático? Porque cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo. Entonces es necesario que, para que el individuo reconozca sus capacidades, tenga su propia percepción, pueda reflexionar sobre su propia percepción. Por ejemplo, si yo pongo un objeto y pongo a un niño delante y a otro detrás de ese objeto y les pido que lo dibujen, ellos
dibujarán cosas diferentes porque están viendo y se están relacionando con ese objeto de formas diferentes. La percepción es diferente, es individual, es única, no hay que esté bien o que esté mal, simplemente tenemos diferentes percepciones y cómo vamos a poder empezar a tener estrategias más económicas para resolver cualquier tipo de problema, tanto numérico como geométrico o de forma, espacio y medida, desde mi percepción. Y entonces, una vez más, también nos dice en la forma de trabajo nuestro programa que resulta conveniente incidir en el lenguaje, que los niños nombren, comparen, describen, identifiquen objetos con el lenguaje apropiado. Bueno, ahora vámonos a las nociones de medida. Bueno, esto se pone en práctica cuando los niños te explican cómo podemos medir algo. Y entonces, bueno, lo que es medir en preescolar significa que ellos puedan explicar qué significa que esta mesa mide 10 dedos o que este salón mide 10 agujetas o 15 agujetas. ¿Por qué? Porque eso lleva a los niños a relacionar la magnitud con el número, es decir, lo que yo estoy midiendo es una magnitud y esa magnitud la puedo representar con un número. Esa representación, ese número es mi resultado de medir. Entonces también tenemos que trabajar las nociones de medida, por favor. ¿Qué pasa en forma, espacio y medida de forma general? Bueno, que nosotros tenemos en preescolar, es necesario que los niños manipulen y comparen materiales de diferentes tipos, de diferentes formas y de diferentes dimensiones. Es decir, podemos trabajar con plástico, con madera, con cosas grandes, pequeñas, medianas, con cuestiones que están en el salón, pero también con cuestiones que están en la naturaleza. Es decir, nosotras como docentes tenemos la necesidad de propiciar experiencias, de que los niños manipulen y comparen cualquier material. Y bueno, también que los niños representen y reproduzcan cuerpos, objetos y figuras, que ellos sean capaces de reconocer sus propiedades, que ellos me puedan decir el pizarrón es un rectángulo y sé que es un rectángulo porque tiene 2 lados largos y 2 lados cortos. Incluso me pueden decir que tiene 4 vértices. Yo les comento aquí una actividad que hice en donde les platiqué de la familia de los cuadriláteros y empecé con esto porque había un chiquito que estaba muy interesado en la lucha libre y bueno, en donde se realiza la lucha libre es un cuadrilátero y yo a partir de ese interés del niño yo empecé a platicarles de la familia de los cuadriláteros. Entonces son todas las figuras formadas por 4 lados, pero los 4 lados podrían medir diferente o estar en posiciones diferentes. En forma, espacio y medida, el dibujo también es una herramienta fundamental porque, bueno, tanto el dibujo como las construcciones tridimensionales, es decir, nosotros tenemos que propiciar que el niño dibuje y que el niño construya para poder establecer el aspecto de forma, espacio y medida. ¿Qué pasa con la resolución de problemas? Bueno, la resolución de problemas es una fuente de conocimiento, de elaboración de conocimientos matemáticos. Cuando yo soluciono un problema, cuando yo me enfrento a un problema, necesariamente estoy poniendo en juego los conocimientos matemáticos que tengo. ¿Cuáles son las características de los problemas que nosotras como docentes tenemos que plantear a nuestros preescolares? Bueno, la situación tiene que ser comprensible. Es decir, el niño tiene que entender qué es la situación que se está planteando, en qué contexto se está desarrollando esta situación. Tiene que ser familiar a ellos, una feria, algo que tenga que ver con el número de niños que estamos dentro del salón o que tenga que ver con la estancia completa, vaya, con cuestiones que a ellos les resulten familiares. Tienen que ser retos intelectuales. Esto significa que yo no le puedo poner un problema que el niño sabe resolver casi de memoria, pero tampoco le puedo poner un problema que no pueda resolver y entonces lo frustre. Es decir, un reto está justo en medio. Me tiene que costar trabajo encontrar la solución, pero tengo que ser capaz de encontrar la solución.
el niño tiene que ser capaz de razonar esa situación y de expresar cómo hizo para llegar al resultado. Insisto, hay que prestar mucha atención al proceso, no nada más al resultado que nos brinden nuestros preescolares. Otro elemento que tiene que ver mucho con la resolución de problemas es la seguridad. A veces algunas docentes somos muy quisquillosas cuando nos dan el resultado no acertado y entonces seguro, yo les propongo que les digamos a nuestros niños cómo le hiciste para llegar ahí, y si hay una respuesta diferente, que también le pregunten a esa persona que está dando una respuesta diferente y que entre ellos decidan cuál es la respuesta adecuada o acertada. Es decir, que los niños puedan expresar su procedimiento de una manera segura. Cuando les empezamos a decir nada más si están seguros de un resultado cuando este está mal, entonces como que los programamos y entonces el niño dice, no estoy seguro, ¿no? Me equivoqué. Entonces, bueno, comparemos procedimientos para llegar a la solución de problemas. Y bueno, esta seguridad nos genera sentimiento de confianza, y cuando yo confío en lo que estoy haciendo, cuando yo confío en que puedo explicar lo que hice, entonces yo me vuelvo yo veo mis capacidades, y si yo veo mis capacidades voy a tener una actitud favorable hacia aquello que estoy resolviendo, hacia aquello que estoy enfrentando. Bueno, también ahora en resolución de problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer como educadoras? Bueno, tenemos que brindar apoyo, pero este apoyo tiene que ser solo cuando veamos que el niño verdaderamente no puede trabajar. Es muy importante, yo muchas veces le digo a los preescolares con los que trabajo, inténtalo. Si después de intentarlo muchísimas veces no te sale, por supuesto que yo te voy a ayudar, pero no les podemos dar la mano antes de que ellos intenten solucionarlo. Es decir, lo podemos solucionar junto con ellos, pero después de que ellos hayan intentado, de que ellos hayan explorado diferentes caminos para solucionar esta resolución de problemas. ¿Qué nos dice nuestro programa acerca de la resolución de problemas? Bueno, como los preescolares están en esta parte concreta, nos dice, bueno, démosle a los niños la oportunidad de manipular objetos. Es decir, si yo les pongo un problema que habla de fichas, pues le puedo prestar fichas para que el niño las manipule y pueda representar aquellas colecciones que yo estoy involucrando en el problema. Cantidades pequeñas tiene un asterisco, porque yo sí he trabajado en preescolar con cantidades de 20, 30, no más allá, a lo mejor de 30, pero el programa nos marca cantidades pequeñas, vaya, que la solución de los problemas no pase del 10. Es todo un tema que habría que hablar, porque esto nos lleva a valor posicional, pero por supuesto que yo a un preescolar de tercer grado le puedo mencionar la diferencia entre unidades y decenas, pero vaya, esto no es parte del programa. Lo podemos hacer para que posteriormente le facilitemos la comprensión de valor posicional, pero no es algo que nos marque nuestro programa. Nuestro programa nos dice que los resultados no pasen de 10. ¿No? Tenemos que fomentar diferentes estrategias para solucionar este problema, tenemos que propiciar los principios de conteo, y para la resolución de problemas el programa nos dice, bueno, trabajen en pequeños grupos. ¿Por qué en pequeños grupos? Pequeños grupos, yo me estoy imaginando máximo 4 chicos. ¿Por qué? Porque con 4 personas, vaya, un niño es capaz de escuchar cómo otros 3 compañeros llegaron a la solución de este problema, y puedo compararla con mi estrategia, y así, conociendo diferentes estrategias, puedo decidir cuál es la más adecuada para mí, a cuál es a la que yo le entiendo. Y bueno, por último tenemos, refiriéndome a resolución de problemas, que los problemas que nos pide preescolar que trabajemos tienen que ver con agregar, con reunir, con quitar, con igualar, con comparar y con repartir. Por supuesto que cada una de nosotras podríamos tener un banco de problemas, no sé, 10 problemas de agregar, 10 problemas de reunir, 10 problemas de quitar, de igualar, 10 de comparar y 10 de repartir, porque
así tenemos un banco enorme de problemas y jugamos tal vez a las adivinanzas y no siempre les proponemos el de agregar. Tendemos mucho a solamente presentar problemas de agregar y de reunir. Bueno, ¿qué pasa con todos los demás? Los problemas de comparación, los problemas de repartición son muy importantes. Los preescolares son capaces de resolverlos. Solamente hay que darles esa experiencia, hay que proponerles estas adivinanzas, estas situaciones de aprendizaje. Ahora sí, por último, vamos a hablar de las capacidades de razonamiento. Bueno, las capacidades de razonamiento se propician cuando los niños realizan diferentes acciones, es decir, cuando los niños comprenden un problema, cuando los niños saben lo que están buscando, cuál es el dato que me están pidiendo en este problema, cuando los niños pueden estimar algún resultado y entonces en la estimación no hay ni una respuesta acertada o no, simplemente es una estimación, entonces todas las estimaciones se valen. Cuando los niños buscan diferentes maneras de solucionar un problema o conocen, expresan cómo lo resolvieron ellos y escuchan cómo lo resolvieron algunos otros compañeros, y a lo mejor de esta escucha pueden empezar a comparar resultados y, como mencionaba anteriormente, cuáles son los acertados y cuáles no. También cuando ellos expresan sus ideas sobre qué es lo que se está buscando, cuando ellos explican cómo hicieron para llegar, y bueno, también este confrontamiento de ideas y de explicaciones. Cuando nosotros le prestamos atención a estas 7 actividades, lo que como docentes estamos haciendo es estamos potencializando el pensamiento matemático. Es decir, no es simplemente presentar una situación y se acabó. Se trata de que yo como docente me asegure que el niño sepa de qué le estoy hablando, sepa qué le estoy pidiendo, le confíe en él para que pueda estimar un resultado y también le proponga y le dé el espacio y la seguridad suficiente para explicar cómo lo hizo, para ver qué ideas tiene él, que escuche otras y también que lo compare. Maestras, esto sería todo de pensamiento matemático. Tienen tareas asignadas y bueno, en cada semana estaremos discutiendo. Recuerden que tenemos el foro y en ese espacio podemos hacer sugerencias, hacer comentarios, preguntarle a nuestras compañeras qué opinan, cuáles han sido las situaciones que les han llenado su profesión de satisfacción, cuáles no han funcionado, por qué no han funcionado, qué piensan de esto del trabajo individual, qué piensan del trabajo en pequeño grupo, etcétera. Bueno, muchas gracias, hasta luego.